El tema del video a continuación será de la comorbilidad existente entre los distintos trastornos de la personalidad y los trastornos de ansiedad. Para comenzar, es de suma importancia detallar correctamente el significado del concepto de personalidad. La etimología de la palabra deriva del latín personare, aludiendo a la imagen de máscara y apariencia. Se entiende que la personalidad es un logro del desarrollo humano, constituido durante las etapas de la vida humana y sintetizado en la conformación de una identidad. Por ende, se asumió la definición universal de este concepto como el patrón coherente, estable de pensamientos, conductas y de relaciones conmigo mismo y con el ambiente. Todos nacemos desprotegidos y vulnerables al medio ambiente, por lo que es necesario del cuidado para subsistir, para el desarrollo y para madurar. Sin embargo, cabe aclarar que no nacemos con una personalidad, sino más bien es la información biológica heredada y los aprendizajes adquiridos durante la interacción con el ambiente son las herramientas que sirven para gestar la personalidad. Asimismo, la personalidad otorga predictibilidad. Es posible inferir las conductas de un sujeto al conocer su personalidad. Sin embargo, es relevante destacar que la personalidad es dinámica y caracterizada por cadenas de sucesos mentales, ambientales y conductuales. Una vez que se han estipulado las bases de lo que es la personalidad, se procederá a definir los dos elementos principales que la constituyen, de acuerdo con el artículo de Ventura. Por una parte se encuentra el temperamento. Por temperamento consideramos el bagaje de lo heredado, la disposición innata y la genética de un individuo. Este elemento nos brinda las primeras posibilidades de reacción y las primeras herramientas para relacionarse con el medio ambiente. Asimismo, se encuentra el carácter, el cual se refiere a todo lo que tenga que ver con la adquisición y el enriquecimiento de aprendizajes durante la vida humana. La formación del carácter sucede primeramente en la relación de uno mismo con sus padres y secundariamente en aquellas relaciones significativas de gran valencia emocional que forman parte desde la primera infancia hasta la adultez. Ahora que ya está estipulado el significado de la personalidad, es momento de definir el momento en el que la personalidad se vuelve enferma o un trastorno. La definición otorgada por la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades define los trastornos de la personalidad como las formas de comportamiento duraderas y profundamente arraigadas en el enfermo, que se manifiestan como respuestas inflexibles en un amplio espectro de situaciones individuales y sociales. Representan desviaciones extremas o significativas del modo en que el individuo normal de una cultura determinada percibe, piensa, siente, y particularmente se relaciona con los demás. Por otra parte, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales los define como un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta ajustadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible, estable en el tiempo, que tiene un inicio en la adolescencia o en la edad temprana y que da lugar a un malestar o a un deterioro. La división de los trastornos de personalidad consta de 3 grupos. El primer grupo está conformado por las personas que suelen mostrarse raros o excéntricos. El segundo grupo lo conforman personas exageradamente emocionales, dramáticas, erráticas, impulsivas, teatrales o volubles. El último grupo se conforma por aquellos necesitados de control y aquellos temerosos. Estos 3 grupos son clasificados como clústeres A, B y C, respectivamente. Antes de adentrarnos en cada clúster, se deben mencionar las estrategias utilizadas para la regulación del temperamento entre los trastornos de personalidad. La terapia cognitiva conductual divide el tratamiento de los trastornos de personalidad en 4 niveles. El primero consta en disminuir los síntomas. El segundo, en modular la dimensión temperamental de la personalidad. El tercero, en reducir el deterioro en el funcionamiento social y laboral. Y finalmente, modificar el carácter o los esquemas de la personalidad. Los niveles de ansiedad varían por clúster y por trastorno. Sin embargo, es posible notar que muchos de ellos comparten rasgos ansiosos similares. En el clúster A se encuentra el trastorno de personalidad paranoide.
el cual es definido como un patrón de desconfianza y suspicacia, de manera que se interpretan las intenciones de los demás como malévolas. El trastorno de personalidad esquizoide es el patrón de distanciamiento de las relaciones sociales y una gran restringida de la expresión emocional. Y por último, el trastorno de la personalidad esquizotípico se define como un patrón de malestar agudo en las relaciones íntimas, de distorsiones cognitivas o perceptivas y de excentricidades del comportamiento. Para brindar un mejor ejemplo de este clúster, voy a contar la historia de Javier. Javier es un arquitecto y está convencido de que su jefe quiere sabotear su proyecto en el que ha estado trabajando los últimos meses, la construcción de una mansión moderna. Además, Javier tiene una teoría de que su jefe lo quiere explotar y que se burla de él a sus espaldas, puesto que cada corrección que le hace en sus planos implica volver a empezar partes de su trabajo desde el inicio. Son muchas las noches de desvelo y las visitas a la hora que Javier ha invertido en este proyecto. Javier le tiene mucho coraje a su jefe. La esposa de Javier está angustiada por su salud, ya que los malos hábitos de sueño y alimentación han traído consigo problemas cardíacos a Javier. Un día, la esposa de Javier decidió visitar a su vecino, que es doctor, para preguntarle si podría recomendarle algún tratamiento para el sueño para su esposo. Cuando Javier vio a su esposa salir de la casa del vecino, los celos empezaron a apoderarse de Javier. Él había leído una vez en una revista que el 63% de las infidelidades suceden con alguien que se encuentre accesible y a muy corta distancia a la pareja. Por eso mismo, ahora Javier está convencido de que su esposa le había sido infiel con el vecino. Es muy probable que Javier padezca de un trastorno paranoide de la personalidad. Es posible identificar el origen de la ansiedad en este caso, resultando en tonos de ansiedad social. La distorsión cognitiva sucede en el escrutinio que las demás personas tienen sobre el paciente. El tratamiento con pacientes que padecen del trastorno paranoide debe de estipular dos enfoques básicos: la reducción de la sensibilidad del paciente ante las críticas provenientes de los demás, que es el aumento de la autoeficacia y el control de la ansiedad, y el entrenamiento de las habilidades sociales. El clúster B está conformado por el trastorno de personalidad antisocial, definido como un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. El trastorno límite de personalidad es el patrón de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la imagen de sí mismo y de los afectos, con una impulsibilidad marcada. El trastorno histriónico de personalidad se define como el patrón de emotividad y de búsqueda de atenciones excesivas. Finalmente, el trastorno narcisista de personalidad es un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. El caso de Mónica es de gran ayuda para ejemplificar el clúster B. Mónica es una mujer recientemente graduada de su maestría. Mónica disfruta mucho salir con sus amigos. Cuando está con ellos, casi siempre se siente muy contenta y se divierte mucho. Pero de repente puede sentirse muy desesperada sin una razón clara. Cuando cambia su humor, Mónica no puede mantener la calma y termina hablándoles de una manera grosera a las personas a su alrededor. La relación de Mónica con sus amigos es muy alborotada, porque tiende a interpretar las acciones de los demás de maneras distorsionadas. La incertidumbre y el miedo constante la mantienen en un estado de alerta permanente, dificultando su capacidad para funcionar en situaciones cotidianas. Mónica está convencida de que un día ella será partícipe en un choque devastador, puesto que regularmente maneja bajo la influencia del alcohol. En lugar de evitar repetir esta conducta de riesgo, Mónica prefiere vivir aterrada de la sensación de mareo, la pérdida de equilibrio y el aumento de frecuencia cardíaca que siente al manejar bajo las influencias de sustancias. Es muy probable que Mónica padezca de un trastorno límite de la personalidad. En el caso específico del trastorno límite de la personalidad, existe una prevalencia de poco más del 80% de trastornos de ansiedad. En el ejemplo de Mónica, se describe una prevalencia de preocupación de que algún día sufrirá un accidente debido a su comportamiento inadecuado. Igual, se alude a un miedo a las sensaciones corporales que se experimentan en el estado de ebriedad. Esto último indica sintomatología ansiosa de un trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico, que son comórbidos con la patología de una personalidad límite. Algunos tratamientos para el trastorno límite son el enfoque de Beck y Freeman, de 1990, el cual consiste en cuestionar los patrones de pensamientos disfuncionales, la terapia cognitiva conductual de Jung
se basa en modificar los esquemas tempranos desadaptativos, y la terapia cognitiva conductual de Turner aborda por estrategias que implican de la acción, imaginación y codificación y procesamiento de información. Finalmente, el clúster C se conforma por el trastorno evitativo de la personalidad, definido como el patrón de inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa. El trastorno de la personalidad dependiente, que es el patrón de comportamiento, de sumisión y adhesión relacionado con una necesidad excesiva de ser cuidado. Y el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, definido como el patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. Ahora te contaré sobre Antonio, un chico que le gusta mucho su amiga, pero le resulta muy difícil decirle lo que siente. A veces, cuando está cerca de ella, se siente tan nervioso que su corazón late muy rápido y le tiemblan las manos. Su voz tiembla y en muchas ocasiones sus mejillas se ruboran. Cuando eso sucede, Antonio se siente increíblemente humillado. A Antonio le aterra pensar en la posibilidad de que su amiga no sienta una atracción por él. Por eso, en lugar de confesar sus sentimientos, prefiere no hacer nada. También, cuando piensa en decirle algo a la chica que le gusta, le da miedo pensar en lo que podría pasar después. Esto hace que se sienta aún más nervioso y preocupado. A veces, Antonio prefiere no ver a su amiga por días para no tener que pensar en cómo actuar cuando está frente de ella. Aún así, no hay nada más que Antonio prefiera más que andar con su amiga. El caso de Antonio es un gran ejemplo sobre la gran comorbilidad que existe entre el trastorno de la personalidad evitativa y el trastorno de ansiedad, incluyendo el de pánico y la ansiedad social. El patrón incesante de inhibición social, de sentirse inadecuados y demasiado sensibles a las evaluaciones negativas de los demás, impide que los pacientes tengan vidas funcionales. Las estrategias de tratamiento dependen de la etiología que se le ha supuesto a la evitación interpersonal y a la ansiedad. Específicamente, para reducir la ansiedad asociada con los encuentros sociales problemáticos, se entrena la relajación con desensibilización sistemática. Esta desensibilización sistemática incluye la exposición a situaciones provocadoras de temor. Diversas terapias cognitivas se dirigen a eliminar las suposiciones, atribuciones y autoverbalizaciones asociadas frecuentemente con la ansiedad social. Habiendo visto los trastornos de personalidad, es momento de citar a Arredondo en su artículo, donde menciona que los modelos estadísticos señalan que los trastornos de personalidad que se observan con mayor frecuencia en personas con trastornos de pánico son las personalidades evitativas, obsesivas y dependientes, además del trastorno límite. De acuerdo a como se vio en la clase, existe una alta presentación de trastornos de ansiedad en las personas pertenecientes al clúster C, como las patologías previamente mencionadas. Los indicadores sociotrópicos, tales como los trastornos de dependencia, el histriónico y el límite, así como los estresares interpersonales, fueron las patologías predicadoras para la ansiedad. Por otra parte, aquellos estilos cognitivos de autonomía con desvinculación social, tales como el trastorno evitativo y el esquizoide, constituyen predictores de depresión. Finalmente, continuaremos con los tratamientos para el trastorno de ansiedad generalizada. Justo como lo vimos en clase, la terapia cognitiva conductual es una de las terapias más eficaces para el tratamiento de la ansiedad. En este caso, se procura que el paciente tenga la capacidad de identificar el problema y conocer cómo tratarlo a partir del reconocimiento de los síntomas ansiosos. Estos síntomas podrían ser la inquietud, la impaciencia, la fatigabilidad fácil, la dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y las alteraciones del sueño. Igualmente, esta terapia tiene la finalidad de conocer el trastorno de ansiedad, aprender a controlar la sintomatología fisiológica y a identificar los pensamientos catastróficos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la terapia del mindfulness, la cual es perteneciente de la psicología moderna y se basa en la creación de una conciencia metacognitiva centrada en el presente. Con metacognición nos referimos a la habilidad de aceptar la calidad de atención, concientizarse acerca de las reacciones automáticas y los procesos psicológicos que contribuyen al desequilibrio emocional,
y ocasionan una conducta disfuncional. La integración de lo visto previamente con lo que se vio en la clase de ansiedad recae en destacar la comorbilidad de los trastornos de ansiedad, como el de pánico y la ansiedad general, en los distintos espectros de personalidad. En clase se aprendió sobre la hipótesis del espectro disfuncional, en la cual se menciona que la personalidad y los trastornos de ansiedad son considerados epifenómenos de un proceso subyacente, es decir, que son consecuencia de otro procesamiento mayor o primario. Es de mención honorífica el trastorno evitativo de personalidad correspondiente al clúster C, en el cual se destaca la inhibición social y el miedo al escrutinio como atribuciones asociadas frecuentemente a la ansiedad social, la reevaluación constante del peligro y la sobreestimación de la catástrofe son partes de la metacognición que conforman el trastorno ansioso. Agradezco su atención.